Creación de base de datos. Relaciones en Access. Una base de datos relacional permite la utilización simultánea de datos procedentes de más de una tabla. Al hacer una de las relaciones, se evita la duplicidad de datos, ahorrando memoria y espacio en el disco, y con ello se aumenta la velocidad de ejecución y facilitando al usuario el trabajo que tiene con las tablas. De esta manera, se consigue una correcta base de datos relacional que es imprescindible para realizar el estudio previo al diseño de la base de datos. Para poder relacionar las tablas entre sí, se deberán de especificar un campo en común, el cual contenga el mismo valor en las dos tablas. Y dicho campo será clave principal en una de ellas. Para relacionar las tablas de dos o más, donde una de ellas será la tabla principal, conocida como la parte de la relación, y la otra será la tabla secundaria, conocida como el destino de la relación. En el capítulo anterior tuvimos la oportunidad de crear las tablas, los cuales conocemos que son elementos importantes dentro de la base de datos. Entendamos que las tablas van a almacenar la información que contiene esta base. Las tablas están compuestas precisamente por una serie de elementos. En este momento podemos observar que aquí tenemos la tabla artículos y está compuesta por tres campos. En primera instancia está el código del artículo. La siguiente es la columna que refiere al campo descripción. Y la última es la columna que refiere al campo precio, valor del producto. En el capítulo anterior tuvimos la oportunidad de verificar que estos datos se deben de configurar previamente al momento de diseñar la tabla. Para ello, recuerda que cuando nosotros trabajamos con las tablas, se pueden dar de alta más a campos si es que son necesarios. En este sentido, la tabla artículos está compuesta por tres campos: código de artículo con un tipo de dato numérico, la descripción con un tipo de dato texto corto y el precio valor del producto con un tipo de dato número. Ahora bien, algo importante que debes de recordar es que las tablas también deberán de contener en algún momento alguna clave principal. Las claves principales permiten definir cuál es el valor o cuál es el campo más representativo de nuestras tablas. Esto no significa que todas las tablas deberán de tener un campo clave. Sin embargo, para este supuesto, la tabla artículos sí tiene un campo clave, porque el código del artículo va a definir que se pueden capturar artículos de diferente índole, pero solamente este código será único para cada uno de los artículos que se estén capturando. Por ejemplo, si nosotros capturamos un artículo como es la leche, puede ser una leche con un tipo de presentación en particular y una marca en particular. Sin embargo, cada una de estas pudiera ser que tenga un código muy representativo. En este sentido, algo importante que debemos de considerar es que todas las tablas que nosotros definamos primero deberán de tener cierta estructura. Y esto nos va a permitir entonces ligarlas las unas a las otras. En nuestro capítulo anterior, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con la entrada de información, capturando lo que son los campos que contendrán cada una de nuestras tablas. La tabla artículos, la tabla clientes, la tabla número de pedido y la tabla zona de ventas. Si, por ejemplo, yo quiero ver el diseño que contiene la tabla clientes y quiero ver cuáles son los campos, le doy clic derecho y nos va a abrir este menú contextual. Damos clic en vista diseño y de esta manera nosotros
vamos a poder visualizar los campos que tiene dada de alta esta tabla clientes. Tenemos el código del cliente, que es el campo más representativo. ¿Por qué? Porque un cliente es único. Dentro de una empresa podemos tener muchos clientes, pero cada uno de ellos tendrá un código en particular. Este código es el dato más representativo para esta tabla. Lo mismo podemos hacer con los números de pedido. Cuando nosotros trabajamos con los números de pedido, pudiera ser que tal vez cuando se levante una orden de compra, muy seguramente se puede generar una factura. Y este número de factura pues va a ser único. En este caso, el número de pedido es muy similar a la factura, porque se puede generar solamente un único pedido que contenga diferentes productos que van a un cliente en particular. Bien, algo importante entonces es definir, recuerda que la tabla prácticamente es uno de los elementos importantes porque de aquí será la captura de la información. Por ejemplo, en este momento en pantalla observamos que la tabla clientes está vacía. Sin embargo, si nosotros queremos capturar información, se puede hacer a través de el llenado de estos campos. El campo código del cliente, el campo nombre, dirección, población, teléfono, fax, descuento y zona de ventas. Esto que está sombreado en este momento representaría el registro número 1, es decir, la información del cliente número 1. Pero también podemos ir dando de alta información de diferentes clientes. Para ello, es importante que nosotros consideremos que la información que se capture dentro de las tablas en Microsoft Access permanecerá en resguardo dentro del sistema. El registro corresponde a cada una de las filas de la tabla, también se llama tuplas. Por ejemplo, en este momento estamos observando la tabla clientes. Observa que no tiene ningún registro. Sin embargo, se pueden dar de alta, recuerda, los registros una vez capturando la información. Toda la información que contenga esto se llamará registro. Si nosotros queremos agregar otro registro, haríamos el llenado en la fila subsecuente y así poder tener n cantidad de registros. Bien, una vez que comprendimos este concepto, ahora vamos a pasar a lo que es la relación. Las relaciones en Access nos van a permitir a nosotros trabajar la información que existe en una tabla y otra. Pero es importante que nosotros trabajemos con las relaciones porque estas van a evitar la duplicidad de los datos y con ello se va a ahorrar la memoria y el espacio que existe en el disco duro, pero también se va a aumentar la velocidad de ejecución y el procesamiento de la misma, que es el objetivo también de toda base de datos. Existen diferentes tipos de relaciones dentro de las bases de datos. Sin embargo, para explicar este tema, vamos a ejemplificar creando las relaciones entre todas estas tablas, lo que significa que el primer paso para crear las relaciones será tener las tablas para relacionar. Para nuestro supuesto, tenemos 4 tablas: la tabla artículos, clientes, número de pedido y zona de ventas. Para crear nuestra primer relación y única, que será la más importante dentro de la base de datos, ¿ok? Porque vamos a hacer una gráfica, una representación donde se relacionen todas estas 4 tablas, lo haremos siguiendo el procedimiento que voy a explicar a continuación. Nos vamos a dirigir primero a la ficha crear. Perdón, nos vamos a dirigir a la ficha herramienta de base de datos y aquí dentro del grupo relaciones nos dirigiremos a la opción relaciones. Observa que en la parte derecha se va a habilitar un panel que se llama agregar tablas. Este contendrá todas y cada una de las tablas que contiene nuestra base de datos. Para nuestro supuesto, previamente nosotros ya habíamos configurado
cada una de ellas con los tipos de campos que iban a almacenar información y obviamente su tipo de dato. Hasta este momento no hemos capturado información. Lo vamos a hacer más adelante. El primer punto para hacer esta relación será entonces agregar estas tablas al área de trabajo. Para ello haremos lo siguiente. Seleccionamos la tabla que vamos a agregar y damos doble clic. Seleccionamos la tabla subsecuente y damos doble clic. Y así haremos lo mismo con cada una de las tablas que vamos a trabajar. Para nuestro supuesto ya hemos agregado todas y cada una de las tablas, pero ahora será el momento de poderlas relacionar. Relacionar una tabla es muy sencillo. Solo es cuestión de seguir un procedimiento y este procedimiento te va a permitir a ti tener la unión para poder consultar la información que existe de una tabla a otra. Vamos a hacer en este ejemplo la relación entre todas estas 4 tablas. Y para ello lo voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a reordenar las tablas de manera que logremos comprender un poquito más estas. Voy a dejarlas así y lo que haremos será lo siguiente. Bien, vamos a trabajar primero con la tabla clientes. La tabla clientes contiene todos estos y cada uno de estos campos. Observa que esta tabla tiene una llave principal, así como las otras 3 restantes. Lo primero que debemos de hacer para relacionar esta tabla con alguna de las que tenemos dentro de esta área es asociarlas con un nombre muy similar y con un tipo de dato igualitario. En este caso, la tabla clientes contiene un campo principal. Este campo principal es llamado código de cliente. Bien, tenemos que buscar entonces dentro de nuestras tablas un código o un campo que tenga el nombre similar con el mismo tipo de dato que trabaja la tabla clientes. Para este supuesto, podemos observar que la tabla número de pedido, ¿ok? Tiene lo que es el código del cliente, el código del pedido del cliente que tenemos aquí, ¿ok? Y aquí tenemos el código del cliente. Podemos entonces asociar esta de la siguiente manera. Vamos a unir estas tablas de tal manera que hagamos que este código de cliente, porque un cliente puede generar uno o más pedidos. A este tipo de relaciones se le llama relación uno a varios. Esto significa que cuando un registro de una tabla secundaria solo puede estar relacionado con un único registro de la tabla principal. Y un registro de la tabla principal puede tener uno o más registros relacionados a la tabla secundaria. Para generar nuestra primera relación, haremos el siguiente procedimiento. Daremos clic en el campo código del cliente y arrastraremos, mantendremos pulsado el botón del mouse y arrastraremos este hasta el campo código de pedido del cliente. Observa que cambia el puntero del mouse, voy a soltar y nos va a habilitar este cuadro de diálogo llamado modificar relaciones. El objetivo aquí será trabajar con una modificación de relación de tal manera que podamos crear nuestra relación como tal. ¿De qué forma? Bueno, en este momento tú puedes en pantalla este cuadro de diálogo. Lo único que vamos a hacer es trabajar con una relación uno a varios, donde sabemos que un cliente puede generar uno o más pedidos. Por lo tanto, tú puedes darle clic en la opción exigir integridad referencial, ¿ok? Y vamos a darle clic en el botón de crear. De esta manera hemos creado ya nuestra primera relación donde se enlaza la información que contenga el cliente para un número de pedido o varios números de pedido que genere algún cliente como tal. Ahora bien,
haremos la relación que exista entre la tabla artículos buscando algunos de los campos muy similares con el campo clave que tenemos como código del artículo que proviene de la tabla artículos. Para ello, nosotros podemos observar que la tabla pedido contiene también un código, un nombre similar. En este caso, código pedido artículo. Lo que haremos será lo siguiente. Recuerda, daremos clic en el campo código del artículo, mantenemos pulsado sin soltar, arrastramos hasta el código de pedido del artículo de la tabla número de pedido. En este momento se habilita nuevamente nuestro panel, modificar relaciones, y vamos a darle clic en exigir integridad referencial. Observa que en este momento se está generando una relación uno a varios, donde un artículo se puede asignar a uno o varios pedidos, que estos pedidos a su vez pueden ser generados por uno o varios clientes. Vamos a pulsar en el botón de crear y tendremos como resultado esta relación. Por último, haremos la relación en la tabla zona de ventas buscando alguno de los campos que sean muy similares en alguna de las tablas que están dentro de nuestro panel. Para ello, podemos observar que dentro de la tabla clientes tenemos un campo muy similar. ¿Ya lo detectaste? En efecto, zona de ventas. Esto significa que la zona de ventas que tenemos como campo principal en la tabla zona, la podemos unir con el que tenemos en el campo de la tabla clientes. Y para ello, recuerda, el procedimiento es el siguiente. Damos clic, mantenemos pulsado el botón del mouse y arrastramos hasta el campo donde vamos a llevar esta relación. En este momento se está trabajando con la zona de ventas que proviene de la tabla zona de ventas. Se trabaja con este campo, zona de ventas, y también tenemos una tabla que se llama clientes que contiene un campo muy similar llamado zona de ventas. Damos clic en exigir integridad referencial y por último pulsamos en el botón de crear. Ahora sí, entendamos que un cliente puede estar asignado no solamente a una zona, a una sola zona, o bien una zona puede tener varios clientes como tal. De esta manera hemos creado ahora nuestras relaciones para poder trabajar con la información que contendrá nuestra base de datos. ¿Ok? Vamos a interpretar entonces ahora sí todo este diagrama. El objetivo en nuestra base de datos es que se pueda almacenar información de artículos, de clientes, sus pedidos y las zonas de ventas a las que pertenecen dichos clientes. Para ello, analizamos. Un cliente puede generar uno o más pedidos y a su vez, un artículo puede tener uno o más pedidos. Es decir, puede demandarse más de una sola vez. Y una zona de ventas puede pertenecer a uno o más clientes. De esta manera, entonces la información se va a volver más fácil, más ágil, porque ese es el objetivo de las bases de datos, que toda la información viaje lo más rápido posible, donde no haya redundancia de información y con esto se evita que los datos se pierdan. Además, recuerda que se evita la duplicidad de datos y con ello se ahorra la memoria y el espacio en el disco duro, aumentando lo que es la velocidad de ejecución y facilitando al usuario y al trabajo de este. ¿Ok? Con esto hemos trabajado ahora nuestros tipos de relaciones. Recuerda que las relaciones uno a varios te permiten a ti integrar las relaciones de una manera más simple, pero existen otro tipo de relaciones,
Relaciones uno a uno, cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de otra tabla o viceversa. Las relaciones varios a varios, cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de otra tabla o viceversa. Con esto terminamos la explicación del tema relaciones. Nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.